es sentir la gloria de Dios. Qué precioso es sentir la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo. Oye, que le diga, en tu presencia, en tu amor, en tu poder, Señor Jesús. Siento el fuego de Dios está quemando. Alaben y glorifiquen. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que el poder es Jesús? Aleluya. No tenemos con qué pagarle, hermano, el gran amor que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Si algo tenemos que hacer es darle la gloria y la honra a aquel que vive y reina para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, porque nos ha dado salvación. Amén. Él, hermano, amén, Él ha dado todo por nosotros. Amén. Y si algo nos ha dado es salvación. Amén. En esta tarde quiero invitarlo a que abra sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Levante la mano quien de ustedes ha decidido bajar a las aguas, del bautismo. Mantenga su mano levantada. Amén. Nuestra hermana. ¿Quién más? Por ahí había más. Amén. O no vinieron. Amén. Nuestra hermana también. Aleluya. Amén. Si pudiéramos bautizarnos, pues bautizamos otra vez. Amén. Pero ya no podemos. Amén. Baje su mano. Amén. Para que usted tenga salvación, es muy importante que entienda quién es Jesús. Para que usted pueda obtener salvación, necesita saber quién es Jesús. Hablar de salvación, no hablamos de una religión, ni hablamos de una denominación. ¿Por qué motivo no hablamos así? Porque cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿quién es Jesús? Ya lo hemos leído. Dice que Él es Dios manifestado en carne. Él no es otro Dios, hermano. Amén. ¿Por qué no podemos creer que hay otro Dios? Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4: Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. El primer mandamiento que Dios estableció al pueblo de Israel es que Dios es uno. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: Él es la imagen visible de Dios. ¿Quién? Cristo Jesús, el primogénito de toda la creación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Ahorita le voy a leer otras citas bíblicas, aleluya, para que usted lo pueda entender, porque es muy importante que la iglesia del Señor, hermano, entienda quién es Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Amén.
Dice, mas vosotros, ¿lo tiene? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cómo dice? Pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Lo tiene? Dice, mas vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A usted y yo. Mas vosotros sois, dígale el que está a su lado, eres linaje escogido. Amén. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús de Nazaret? En esta tarde, siéntese, hermano mío. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, porque Él es bueno, hermanos. No tenemos con qué pagarle su grande amor y su grande misericordia que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Si algo tenemos que entender y reconocer es quién es Jesús. Amén. Estoy buscando una cita bíblica, hermano, que se me vino ahorita a la mente. Aleluya. Y la estoy buscando, es por eso que me mira así. Hermanos, téngame paciencia. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios se refiere, hermanos, a pueblo adquirido, cuando usted habla de adquirir, se trata de que usted, para que usted pueda adquirir un artículo, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Dice, ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Muchas veces como cristianos o como seres humanos leemos pero no entendemos. Si usted le pone atención, pueblo adquirido por Dios, o sea, pueblo comprado por Dios. ¿Quién fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario? Jesús. Bueno, ¿y quién es Jesús? Usted puede decirme a mí, Jesús es Dios. Sí, pero ¿cómo usted me puede comprobar que Jesús es Dios? Usted puede hablarlo, usted puede decirlo, porque quizás usted ya lo entendió. Pero ¿qué es lo que me va a dar de referencia a usted de que Jesús es Dios? ¿Por qué? Porque para otros es la segunda persona. Para otros fue un profeta. Para otros un simple hombre. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Quién es Jesús? Amén. Y lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Podemos entender que desde el libro de Isaías dice: yo, voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Cuando en el Nuevo Testamento, Juan dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy la voz del profeta Elías. Si usted lee la palabra,
En el libro de Elías, hermano, amén, en el libro de Isaías, perdón, dice en su palabra que este profeta anunció la venida del maestro. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Amén. Abra su Biblia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y nacerá un hijo, amén, y llamará su nombre, ¿cómo le llamó? Jesús. Porque éste salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Quién era ese niño? Dice que ese niño iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Dice en el libro de Isaías: y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Alguien ha leído esa escritura? Amén. Que declarado es Dios con nosotros, o con nosotros Dios. ¿Quién era ese niño? Era Dios. Amén. Lo leímos en Colosenses capítulo 1. Abra la Biblia. Colosenses capítulo 1. Está antes. Amén. La Biblia que se me pierde. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tengo los ojos turbios y no la está. Amén. Capítulo 1, versículo 15. Quiero que lo lean. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, ¿qué dice? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuántos se alaban a Cristo? ¿Quién dijo Jesús? Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y el omega. ¿Lo dijo Jesús, sí o no? Dijo Jesús: yo soy el principio, yo soy el alfa y el omega. Si usted lee el testimonio de la palabra, en el principio habla del Nuevo Testamento. ¿Qué se habló en el principio? De Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. ¿Por qué habló el nombre de Jehová? Porque Jehová era un nombre oculto, era un nombre que había estado oculto, porque no era el tiempo de la presentación de ese nombre. El nombre de Jehová significaba el yo soy. Amén. Y siempre que el pueblo de Dios le preguntó a Dios:
¿cuál es tu nombre? Le decía, yo soy. Moisés le preguntó, si viene el pueblo y me pregunta quién eres, porque lo encontró en una zarza. Dice que había una zarza y él vio que la zarza, ¿qué pasaba? No ardía y no se consumía. Y dijo, esto no es normal. Amén, esto no es normal. Y escuchó una voz del medio de la zarza que le dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas, santo es. Y cuando se declaró a él, dice, bueno, yo creo que eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero si voy al pueblo de Israel, ¿qué les diré? Yo soy, me ha enviado. Aleluya. Cuando se alaban a Cristo. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, y dice que lo persiguieron, amén, porque fueron los soldados a prenderlo, y que le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús. Aleluya. Y dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cuando alguien sabe quién es el yo soy, hay un poder sobrenatural. Y dice que cuando dijo yo soy, dice que cayeron para atrás como si estuvieran muertos, porque la palabra que salía de Jesús tiene poder, porque Jesús es Dios. Amén. Seguimos leyendo ahí. Dice, porque Él es el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que vuestro fundamento no habla de una denominación, hermanos, no habla de una creencia, no habla de una secta, no habla de ninguna cosa. Él dice, mi iglesia, la que ha sido lavada con mi sangre, tiene que tener este fundamento. Amén. Y dice Efesios 2:20, ¿qué dice, hermanos? Que vuestro fundamento sea el de apóstoles y profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Amén, aleluya. Hechos 4:12. Y este Jesús es la piedra reprobada por muchos edificadores. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchos no quieren predicar a Jesús, muchos no quieren hablar de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido quién es Jesús. Porque cuando tú entiendes quién es Jesús, dice que la verdad te hará libre. Amén. Y la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nunca dijo, nadie va. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice que Jesús es el Padre eterno. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le quiero explicar esto antes de entrar a la prédica. Amén. Hemos visto esto el martes. Vamos a hacer como en ese tiempo. Jesús, o soy Felipe. Jesús, muéstranos al Padre. A ver, alguien que me conteste. ¿Qué dijo? No, váyase más para atrás. Váyase más para atrás. Hace tiempo y me dices, amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Con Jesús contesta, las cosas que yo hago no las hago por esta carne, sino por mi Padre que está en mí. Porque no creéis que Él está en mí y yo en el Padre. Amén, aleluya. Amén. ¿Quién era Jesús? Era Dios manifestado en carne. Amén, gloria a Dios. Hermanos, aquí no se trata de una ideología, aquí se trata de lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros no podemos creer la existencia de 2 o 3 dioses, porque un factor que Dios aborrece es la idolatría. Y la idolatría, ¿qué es la idolatría, hermanos? Crear
Cuando tú piensas que son 2 dioses, 3 dioses, tu corazón se ha corrompido. Porque fue lo primero que el Señor le dijo al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la primera, sobre la segunda, sobre la tercera y hasta la cuarta. ¿Por qué? Porque solo es la gloria de Él. Dijo: el siervo sirve a su Señor, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi gloria? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dijo Jesús, dijo el Señor. Él lo comparte. Vamos para allá. La palabra del Señor, hermano, nos habla en el Salmo capítulo 140, versículo 4. Dice: mas juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se estaba refiriendo sobre este sacerdote o sobre este sacerdocio? No solamente se está refiriendo a la iglesia. Nosotros adquirimos el real sacerdocio por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús se hizo real sacerdote por la justicia que hay en Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Uno de los personajes que la Biblia habla es de Melquisedec. En la palabra de nuestro Dios, hermano, en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18 y versículo 9, dice que Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, y fue un rey, hermano, de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Él aparece en el libro de Génesis, hermano, como una representación. Es la única parte o segunda parte donde se menciona Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec fue una teofanía de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿A alguien se le puede nombrar juez, rey justo y rey de justicia doble vez? ¿Quién dijeron que era el rey de los judíos? Jesús. ¿Pueden tener los judíos otro rey? No. Dice que Melquisedec fue un sacerdote lleno de justicia, en el cual Abraham reconoció. Dice que tomó todos los diezmos y los trajo delante del sacerdote, reconociendo que hay una autoridad sobre ti. Amén. Hay una autoridad sobre ti. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando nosotros reconocemos autoridad sobre nosotros, sabemos que la autoridad de nosotros es Jesús, es Dios, pero Él ha puesto una autoridad en la tierra. Entonces, cuando reconocemos nuestra autoridad, dice que Abraham tomó los diezmos y los llevó, reconociendo que Dios había puesto autoridad sobre él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Melquisedec, hermano, un sacerdote en el cual, hermano, Abraham, después de haber venido de una guerra, él dio gracias a Dios, y de todo lo que había tomado lo trajo al templo, a ser sacerdote. En la palabra de Dios solamente hay como 3 o 4 citas que habla acerca de Melquisedec. Melquisedec representa a Dios mismo. Es una representación de una teofanía de Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber 2 reyes. No puede haber 2 reyes de justicia y 2 reyes representados como el pueblo de Israel. Amén. La palabra de Dios nos dice que Abraham dio todo lo que tenía. El sumo sacerdote, dice su palabra, que tenía que ser según el orden de Melquisedec, y sería un descendiente de Aarón, sino de la descendencia de David. Y si alguien fue nombrado de la descendencia de David, fue nuestro Señor Jesús. Si usted puede ver la descendencia del Señor Jesús, usted va a ver, hermano, que Él viene de la raíz de David.
del nacimiento de David. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer una profecía cumplida de que él iba a nacer de ese linaje, pueblo escogido por Dios. Amén. Por eso nosotros, hermanos, debemos entender quién es Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Hoy en día, hermanos, mucha gente tiene a Jesús como cualquier hombre, pero la palabra del Señor nos habla en Hebreos capítulo 6, versículo 20, que Jesús fue hecho sumo sacerdote. Jesús fue nombrado sumo sacerdote. Amén. Por eso nosotros somos su pueblo adquirido por Él mismo, y fuimos nombrados también pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra de Dios nos enseña quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, Él es Dios manifestado en carne. ¿Por qué Jesús vino a morir en carne? Porque Jesús tuvo que adquirir carne, porque tuvo que apropiarse de un cuerpo, porque dice su palabra, hermanos, que no había quien pagar el precio de nuestro pecado. Por eso en el libro de Isaías 9:6 dice que había un principado sobre sus hombros. ¿Alguien sabe qué es un principado? ¿Qué es lo que representa un principado? Hay 4, amén, eslabones o departamentos, como le quiera llamar, en la cual el cristiano lucha: dominios, principados, potestades y huestes. Y una de ellas es la potestad. Amén. Es un rango mayor, amén, representado del enemigo. Cuando Jesús dice que tomó en Él el principado, estaba hablando de todo el peso del pecado del mundo. Ahí iba tu pecado, ahí iba tu maldad, sobre el hombro de aquel que era llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por eso dice que en su hombro llevó el principado. ¿Qué llevaba en el hombro? Llevaba una cruz representando todo el pecado del mundo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso es necesario que la iglesia busque de Dios, que sepa quién es Jesús. Quiero decirle con todo el respeto, la palabra de Dios dice que Jesús es Dios. No dice que es una persona. Él adquirió un cuerpo para morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que tomar un cuerpo para venir y darse en sacrificio vivo, presentando su cuerpo, dice, sin mancha y sin arruga. Amén. Para que pagara el precio en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros necesitábamos un Salvador. La palabra de Dios nos dice, hermano, que Él es el fundamento de la iglesia. Es por eso que la iglesia del Señor debe de ver